Bienvenidos al último módulo de las generalidades de la redacción. A continuación vamos a ver algunos ejemplos, recomendaciones al momento de escribir. Recordar que existe una diferencia entre escribir y redactar. Escribir es trazar signos gráficos sobre papel o pulsar teclas para que estos signos aparezcan en el monitor de una computadora. Redactar consiste en la habilidad de un escritor para procesar información que organizamos en un escrito, considerando las formas, estilos y estrategias para lograr el objetivo. Es la elaboración de cualquier discurso escrito requiere que el redactor conozca de técnicas y recursos para generar ideas. Antes de redactar, considerar que es un arte de dominar el pensamiento por escrito y exige una actividad planteada por tres fases básicas. Se requiere planificar, textualizar y revisar. Muchas veces se suele escribir algún tipo de documento por la rapidez, no se suelen hacer como estos tres pasos y lo que muchas veces provoca que no se hagan estos tres pasos, especialmente de la planificación, es un escrito repetitivo, un escrito que no está claro, un escrito impreciso, que lo que hace es que el lector no comprenda el mensaje. Es importante también recapitular que cuál es el objetivo de la redacción. Bueno, transmitir un mensaje. Y si nosotros no transmitimos correctamente el mensaje, nuestro escrito no cumple su función principal. Por lo tanto, la planificación se podría decir que es uno de los aspectos más importantes y que se debe realizar. Es una práctica que se debe realizar en todo momento a la hora de escribir y a la hora de redactar si queremos que nuestro escrito cumpla su objetivo final. Exige pensar, exige analizar, redactar exige también organizar las ideas y por último exige evaluar. El proceso de la redacción entonces está compuesto por tres pasos: planificación, que a su vez está compuesto por tres etapas: analizar la situación, elaborar un proyecto y generar ideas; textualización, que está compuesto también por tres etapas: referenciar, transcribir y linealizar; y por último la revisión, que está compuesto por la corrección y la evaluación de los documentos. Vemos que eso es un ciclo donde el escrito no va a estar bien a la primera. Es importante considerar este aspecto. Se debe relegar el texto y posteriormente retomarlo. ¿Por qué? Porque la comunicación escrita requiere un grado de complejidad más alto que el de la comunicación oral. Por lo tanto, yo debo de revisar constantemente que mi documento esté bien antes de enviarlo a la persona que lo vaya a leer. La fase 1 está compuesta por la planificación. Es decir, redactar es una forma de transmitir información y antes de redactar un texto yo debo tener un plan o una fase de pre-redacción. La planificación es el proceso entonces de la escritura que permite tomar conciencia de la situación comunicativa en la que vas a intervenir para preparar un escrito con determinada finalidad. Retomar y volver a retomar la idea principal de la redacción: comunicar un mensaje. Si yo no tengo que comunicar un mensaje tan importante, pues yo lo puedo hacer, por ejemplo, con un correo electrónico o con un mensaje más corto. Ahora, si yo voy a hacer un oficio, la definición de ese mensaje, el objetivo de ese mensaje es más importante. Por lo tanto, tengo que hacer un proceso de planeación más demandante que el de un correo electrónico, por ejemplo. Podemos distinguir tres pasos en la planificación: analizar la situación del escrito, generar las ideas y elaborar el proyecto. Importante considerar también que en la redacción yo tengo que considerar el tipo de documento que voy a redactar y también a la población a la que va dirigida este tipo de documento, ya que no es lo mismo redactar a unos directivos que, por ejemplo, a una población infantil. La población va a determinar el uso de las palabras que yo emplee en el escrito.
Análisis de la situación del escrito. Tengo que consultarme en primera instancia para qué escribo, cuál es la finalidad de esa escritura, por qué escribo el comunicado, cuál es la situación actual de esa escritura o de esa comunicación, qué deseo lograr, cuál es mi propósito. La definición de objetivos y justificación del documento. Una vez que yo tenga las respuestas a estas preguntas, puedo comenzar a generar ideas. Y de ahí van a aparecer todas las ideas. Normalmente, cuando yo redacto, las personas suelen tener tal vez un conflicto a la hora de redactar porque suelen tener demasiadas ideas en su cabeza. Entonces no saben cómo organizarlas. ¿Cómo se organizan estas ideas? Bueno, por algunos métodos de ordenación que vamos a ver más adelante y también reconociendo cuáles son las ideas, priorizándolas entre ideas principales e ideas secundarias. Y también saber cuál es el mensaje que deseo transmitir, que tiene que ver más todo con el asunto de esa comunicación. Generar ideas, bueno, consiste en buscar datos que sean útiles para elaborar el texto. Yo no puedo elaborar un texto simplemente por elaborarlo. Ya, bueno, eso va a depender del tipo de comunicación, claramente, pero la mayoría de la comunicación yo tengo que soportarla con información primaria, como lo vimos anteriormente. Tiene que cumplir con el principio de la verdad. ¿Okay? Hay que documentarse acerca del tema. Para yo comunicar adecuadamente un mensaje, tengo que tener claridad de lo que estoy hablando. Es decir, también tengo que utilizar algunas técnicas para desarrollar las ideas y posteriormente voy al tercer paso de la planificación, que es la elaboración del proyecto. ¿Cómo elaboro este proyecto? Bueno, mediante un esquema, un bosquejo, una guía, una propuesta concreta del proyecto. Es decir, yo debo elaborar una imagen o un esbozo en el que se diseñen mediante líneas, signos, anotaciones o jerarquías las ideas. Vamos a ver algunos tipos de ideas o algunas formas de construir estas ideas para que haya mayor claridad en nuestra escritura. Una de ellas es el tejido de ideas. Sirve para asociar palabras con ideas. Por ejemplo, tengo la palabra núcleo o el tema que va a ir en el centro y hago una lluvia de ideas, ¿ok? ¿Cómo se recomienda utilizar este tipo de técnica? Se coloca el asunto dentro del centro del esquema y luego a partir de este selecciono palabras que se asocien directamente con el asunto y enlazo estas ideas al núcleo mediante unas líneas o conectores. Se elabora de forma radial. Por ejemplo, veamos esta, Puerto Rico. Entonces, coloco las ideas que yo quiero desarrollar en mi redacción. Por ejemplo, la geografía, personas destacadas, lugares de interés, artes, fauna y flora y costumbres. Entonces, ¿para qué me sirve a mí hacer este tipo de documentos, de bosquejos? Para no repetir las ideas, para que la redacción tenga un sentido completo, ¿verdad? Otro tipo de recomendación es hacer un torbellino de ideas. ¿Para qué sirve? Bueno, para explorar un tema. Entonces, también funciona para determinar cuánto se sabe acerca del tema. Se apuntan todas las ideas que se ocurran de este tema. Se anotan 1, 2 o 3 palabras que se relacionan y es importante no perder el tiempo en valorar el interés de la idea, ya que luego habrá tiempo para ello. Normalmente, ¿para qué funcionan estas recomendaciones? Para poder despejar nuestra mente de todas aquellas ideas que tenemos a la hora de redactar. Entonces, ese es un ejemplo de las computadoras. Bueno, ¿para qué sirven? Corregir ortografía, conocer Word, flexibilidad para trabajar. Aquí pueden ver que las ideas están desacomodadas, no tienen ideas principales, no hay ideas secundarias. Pero precisamente por eso es que se hacen este tipo de recomendaciones para poder abarcar todas las ideas que tengo, para saber qué más necesito averiguar y para saber cómo va a ir estructurado mi documento. Los mapas conceptuales, que también son técnicas, que son esquemas gráficos
que por medio de categorías visualizo las relaciones entre las diferentes ideas propuestas. ¿Qué nos sirve? Bueno, diferenciar las ideas principales de las secundarias. Acá la organización es más fácil de visualizar y permite planificar mejor el texto. Ayuda también a desarrollar nuevas ideas. Entonces, existen varios tipos de mapas conceptuales, vamos a ver algunos, y asocian las ideas entre sí. Se asocian por medio de líneas de enlace que buscan relacionar ideas partiendo de un tema principal. Este es por ejemplo, un mapa de puntos cardinales, así es como se denomina, y podemos ver que siempre en el centro va a estar el tema principal, que en este caso, por ejemplo, serían las computadoras. Posteriormente van a haber algunas ideas principales que van a ir a la par del tema principal, como por ejemplo los programas, las desventajas, las ventajas y razones para adquirirlas. Y posteriormente, por ejemplo, tenemos dentro de programas Microsoft Office y tenemos los programas de Microsoft Office. Tenemos también Adobe, o por ejemplo tenemos desventajas que unan la dependencia y afectan la memoria. Son costosas en la renovación constante, en el mantenimiento y la inversión en equipo. Y así posteriormente. ¿Por qué es este mapa conceptual tan recomendado? Porque permite generar nuevas ideas, porque permite hacer una claridad de todas las ideas que tengo y de recopilar aquellas que necesito tal vez investigar más o que desconozco. Este es otro tipo de esquema que se llama un encruzamiento piramidal. Acá también están divididos por ideas, la idea principal, ideas principales e ideas secundarias. Este es una técnica parecida al mapa conceptual, se denomina agrupamiento asociativo y que permite eso, bueno, se organiza en forma radial y la manera en que se dispone la asociación de las ideas favorece también el desarrollo de nuevas ideas. Tenemos también el bosquejo, que es una técnica que resulta muy útil para planificar un escrito. Permite desarrollar la capacidad de la síntesis, esquematizar mediante jerarquización de las ideas, aprender a seleccionar las ideas claves y más importantes, a organizar las ideas. Los bosquejos también se pueden dividir, ahorita vamos a ver algunos. Y por ejemplo vamos a ver las etapas fundamentales de la redacción es una idea principal. Tenemos como ideas secundarias la planificación del texto y después como otras ideas complementarias, actividades propias de la fase, determinar para qué escribir, para quién escribir y así sucesivamente. Acá se utiliza lo que son, bueno, los números, ¿verdad? Números ordinales y letras también, y también se utiliza el uso de los colores para poder identificar las ideas principales o las ideas secundarias. La presentación oral tenemos como tema principal ideas principales e ideas secundarias. Importante mencionar que el proceso de la redacción es recursivo, no debe realizarse de forma lineal. Es decir, la redacción cuidadosa requiere regresar a las etapas anteriores con el fin de aclarar o hacer ajustes al plan o al bosquejo, con el fin de redefinir objetivos, revisar los contenidos, incorporar información adicional o actualizar datos, revisar que cada parte del trabajo esté completa y revisar que el trabajo corresponde claramente a los objetivos de la comunicación. Las primeras líneas de una redacción deben ser las más atractivas. Es decir, normalmente se suelen comenzar unos escritos con actualmente vivimos en una época o hoy en día nuestro país atraviesa y en realidad esto es un resumen temporal. Nuestra mente necesita ubicarse en un tiempo determinado antes de expresar nuestras opiniones. Por lo tanto, siempre se recomienda comenzar como hace 3 años nuestra empresa estaba, o en enero de 1949 sucedió, o ayer por la tarde. Es decir, las primeras líneas siempre deben de ser las más atractivas.
y el lector siempre se le debe ubicar en tiempo y en espacio. Se debe concentrar en una imagen la tesis general del artículo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si vamos a hablar de la contaminación en la Ciudad de México, lo más conveniente sería entonces empezar con una descripción que reproduzca la imagen. Si vamos a hablar de un aneurisma, no debemos empezar con un deshumanizado diagnóstico, sino hablando de una persona que sufre esa afección. Hay muchas formas entonces de comenzar un artículo, pero pintar imágenes tiene la ventaja de que siempre funciona. Normalmente se utiliza en novelas, muchas veces se utiliza para poder colocar en contexto, como les decía anteriormente, al lector. Otra recomendación es que en la escritura cualquier acción descrita con verbos es más rico que la acción descrita con sustantivos. Por ejemplo, paralizado por el miedo, el neandertal temía que el tigre saltara sobre él. Ahora veamos con sustantivos. Con la parálisis del miedo, el temor del neandertal era del salto del tigre sobre él. Podemos ver que si yo utilizo verbos en la redacción va a ser más impactante a la hora de transmitir el mensaje. Por lo tanto, se recomienda utilizar verbos en lugar de sustantivos. También otra recomendación es acortar las oraciones. Esto tiene que ver también con el ritmo de la redacción. Una redacción tiene que poseer oraciones cortas y oraciones largas. ¿Cómo se acortan estas oraciones? Bueno, por puntos también o por comas, por oraciones compuestas, yuxtapuestas. Entonces, veamos algunos ejemplos. Empezó a llover y sacamos nuestros paraguas. Empezó a llover y por eso sacamos nuestros paraguas. Empezó a llover, consecuentemente sacamos nuestros paraguas. Por último, la oración entonces que acá se recomienda es empezó a llover, punto, sacamos nuestros paraguas. Si no aportan nada los conectores o si no aportan nada aquellas frases que yo coloco en medio de las oraciones, se recomienda suprimirlas. ¿Por qué? Porque lo que permite es ampliar o tener la posibilidad de agregar más información, de que la lectura no sea tan repetitiva y que realmente todas las palabras que estén en el escrito tengan una finalidad. También es importante hacer un uso adecuado de los conectores, es decir, la técnica de coordinar oraciones se llama parataxis, es decir, bien manejada sirve para crear efectos especiales. Coordinar dos frases, cada una de las cuales disfruta de su independencia, impulsa al lector a llenar los agujeros, dando saltos en el tiempo o deduciendo los hechos no descritos. Por lo tanto, cuando un escrito es más largo, hay más riesgo de que el lector se pierda, ¿verdad?, la noción de todo el escrito, inclusive la noción del sujeto, cuál es el sentido de esa oración. Entonces es importante utilizar adecuadamente los conectores porque cada uno tiene su finalidad y cada uno inclusive va a depender del otro. Esa es la importancia y cómo utilizar adecuadamente los conectores. Cada conector, por ejemplo, existen conectores de negación, conectores de afirmación, conectores de consecuencia y cada uno tiene su funcionalidad y van a repercutir en la frase posterior. Entonces tengo que saber cómo utilizarlos. No voy a hacer un uso abusivo de los conectores porque no es la finalidad del conector. La finalidad del conector es saber utilizarlos adecuadamente cuando se requiere. Otra recomendación es cuidar el uso de la voz activa o la pasiva. Por ejemplo, si yo digo abrí la carta, la primera oración pues está en voz activa. Entonces el sujeto yo es quien abre la carta, es quien ejecuta la acción, por lo tanto la frase tiene ímpetu. Si, por ejemplo, hago la voz pasiva en esta oración, quedaría de la siguiente forma. La carta fue abierta por mí. En este caso, se utiliza un complemento agente que sería nosotros, ¿verdad?, quienes abrieron la carta, pero tiene una menor fuerza expresiva.
y hay que manejarla cuando se quiere dar relevancia a un sujeto. Por lo tanto, no se recomienda utilizar tanto la voz pasiva. Se deben cuidar los adjetivos, utilizar adjetivos que realmente concuerden con el objetivo de ese escrito. Por ejemplo, si yo menciono: los beneficios de nuestra compañía de trenes han sido espectaculares e increíbles en los últimos 5 años. Acá se puede sonar inclusive a una exageración. Lo correcto sería utilizar un adjetivo más neutro. Por ejemplo, los beneficios de nuestra compañía han crecido un razonable 5% en el último año. Evitar el uso del lenguaje positivo. Siempre se debe procurar de evitar utilizar palabras como no, nunca, que puedan dar algún significado que repercuta, ¿verdad?, de forma negativa al lector, ya que psicológicamente no se recomienda utilizar. Ser claros quiere decir ofrecer detalles, ¿verdad? Siempre se debe procurar, muchas veces en las escrituras se trata de ser claro, se trata de ser original, se trata de ser rápido, porque ese es el tipo de comunicación actual, una comunicación rápida, pero siempre se debe procurar ser preciso, ofrecer detalles, ofrecer todo tipo de información que permita ubicar a ese lector. Es importante que cuando se redacten oficios, cuando se redacten informes, tengo que considerar que ese tipo de documento lo va a leer cualquier tipo de persona, no necesariamente va a ser mi jefe. Por ejemplo, si yo redacto un informe de labores de gestión institucional, por ejemplo, ese informe se comparte en sitios oficiales y no necesariamente pues va a ser la persona que trabaja en la institución, pues claramente lo va a leer, pero también van a ser personas externas a la institución. Entonces yo tengo que ofrecer información que coloque al lector en un contexto. Tengo que dar detalles, tengo que ser lo más claro. ¿Y cómo se forma eso? Bueno, muchas personas no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque se van con otros detalles que no necesariamente aportan al escrito, o también porque utilizan palabras que no son las adecuadas. La mejor forma de ser claro y ofrecer los mayores detalles, siempre utilizando un principio de la composición que es el de la variedad y es el de la coherencia, y también recordando que todo escrito debe ser con ideas principales, tiene que contener ideas secundarias, tienen que tener el sentido de la unidad, por lo tanto. Y la recomendación general o recomendación final de este módulo de redacción es practicar. La única forma de poder redactar adecuadamente es mediante la práctica y también mediante la lectura. Son las dos formas adecuadas de redactar. ¿Por qué? Porque con la lectura yo puedo extender mis conocimientos y también con la práctica yo puedo aplicarlos. Por lo tanto, sí se recomienda pues leer y también redactar, practicar y saber que se van a cometer errores al principio, pero que posteriormente esos errores van a permitir que yo pueda nutrirme más adelante y evitarlos para un futuro. Muchas gracias por este taller, por toda la atención brindada.